Muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal de YouTube y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo pasar de ser una persona pesimista a ser una persona optimista, ¿vale? Las personas pesimistas mantienen pensamientos dominantes de miedo, de temor, de escasez, de pobreza y tienen unos pensamientos dominantes que se dejan influenciar por estos pensamientos dominantes normalmente y habitualmente, ¿vale? Porque las personas pesimistas habitualmente dejan influenciarse por todos estos pensamientos. Las personas pesimistas se dejan influenciar por los pensamientos dominantes negativos y por lo tanto sus emociones son malas, son negativas. Entonces, tienes que tener en cuenta que yo, por ejemplo, soy una persona pesimista en muchas situaciones de mi vida y he sido una persona de cara al futuro siempre, casi siempre pesimista, ¿vale? A no ser que fuera con el deporte, que era lo único que me gustaba y pues que a lo mejor he ganado carreras, he ganado medallas, etcétera. En situaciones de futuras que yo eran desconocidas para mí, que yo no tenía ningún tipo de conocimiento, yo era un pesimista. Entonces, el pesimista, ¿qué es lo que piensa? En lo peor siempre. Piensa en miedo, piensa en temor, piensa en pensamiento dominante básicamente negativo, de duda, de todos estos tipos de pensamientos que te anulan la capacidad de pensar, te anulan la capacidad de sentirte bien contigo mismo y te hacen pasar un mal rato porque encima estás sobrepensando una situación. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar los pensamientos dominantes y lo que vamos a hacer es que tú seas consciente ante las situaciones que te vayan ocurriendo, quiero que intercambies los pensamientos. Es decir, los pensamientos que tú tienes actualmente que te fluctúan a la mente de la parte inconsciente cuando ocurre una situación. Quiero que los visualices, quiero que los gestiones y quiero que los cambies. Quiero que elimines el pensamiento negativo y lo alteres. Quiero que metas uno positivo, quiero que metas pensamientos de fe, de esperanza, de prosperidad, de que todo va a salir bien, de que nada va a salir mal. Porque tú tienes que tener en cuenta que aquello que tú piensas lo acabas atrayendo, ¿vale? Y ten en cuenta siempre, 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 esto me marcó una frase de por vida, no sé dónde lo escuché, no sé dónde lo leí, pero desde que lo tuve en cuenta, lo puse en práctica, me di cuenta que era real. Es decir, el ser humano piensa mucho, imagina mucho, es lo peor que tiene la imaginación. ¿Por qué? Porque si tú en el subconsciente tienes pensamientos negativos y encima tú imaginas, siempre vas a imaginar la mayoría de las veces en negativo, en situaciones negativas, ¿vale? Entonces la frase quiere decir, y lo que dice la frase, es que el 95% de los pensamientos que tiene el ser humano son falsos, no ocurren, no son verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos unos auténticos generadores de situaciones futuras por tener incertidumbre o por situaciones pequeñamente negativas, siempre pensamos en lo peor, ¿vale? Entonces vamos a cambiar ese pesimismo por un optimismo, por pensamientos de esperanza, porque siempre hay que pensar en tener una actitud mental positiva y siempre hay que pensar en que qué es lo peor que puede pasar y si pasa eso, qué es lo peor que me puede pasar. Y además siempre sacar una enseñanza, un aprendizaje de las situaciones negativas que te ocurran. Es decir, a cada cosa negativa que te ocurra, sácale un aprendizaje positivo, sácale algo positivo. Y cuando tú le sacas algo positivo a eso negativo que te ocurre, estás haciendo una acción para ti que te está haciendo generar en tu mente, en tu subconsciente, una confianza. Porque tú lo que estás haciendo es que ante situación negativa, tú sacas una positiva. Por lo tanto, lo que se guarda en tu subconsciente es que cada vez que ocurre una situación negativa, tú no eres pesimista, tú no pasas un mal rato, tú no sobrepiensas, sino que automáticamente al tú guardar en el subconsciente que ante la situación negativa hay un beneficio, hay algún aprendizaje, hay una situación, algo sacamos de ahí, ¿no? Algo positivo siempre hay que sacar de ahí, una enseñanza o lo que sea. Entonces el subconsciente vincula eso, vincula las situaciones negativas como, a ver, esto que me va a enseñar, este error que yo voy a cometer o esto que a mí me ha pasado, ¿qué enseñanza me va a dejar? ¿Qué aprendizaje me va a dejar? Entonces vamos a vincular el sentimiento de situación negativa con hay un aprendizaje, esto no es negativo sino que es positivo porque esto yo voy a sacar un aprendizaje aquí y esto la próxima vez lo voy a hacer así y la próxima vez que me ocurra, ¿entiendes? Entonces lo que tenemos que cambiar es la relación que tú tienes con los pensamientos y con las situaciones futuras, porque la gran mayoría son de tener incertidumbre todo el rato. Tú ten en cuenta que la incertidumbre es una cosa que tú no puedes controlar. Tú tienes que tu día estructurarlo de una manera que puedas vivir en el presente y en el aquí y en el ahora, porque ese tiempo es el único real. Es decir, mañana será presente y ayer fue presente de hoy. Entonces el presente es el único tiempo que existe.
El presente es el único tiempo verdadero. Y es la generación, la imaginación, lo que nos crea esos problemas. Porque de cara al futuro hacemos pensamientos, de cara al pasado hacemos pensamientos. Entonces, siempre mantente en el aquí, en el ahora, en el presente y mantén unos pensamientos dominantes de prosperidad, de fe, de abundancia, de riqueza. Y ten en cuenta que todo te va a salir mejor. Pero tienes que ser tú el que coja el control de esos pensamientos. Porque cuando tú cambias tus pensamientos, tu vida cambia. Cuando tú cambias tus pensamientos, tu calidad de vida cambia por completo. Es decir, cuando tú eres el dueño de lo que estás pensando, tu vida cambia radicalmente. Porque tú eres el dueño de eso. Porque tus pensamientos no te dominan. Porque tú no eres esclavo de tus pensamientos. Y si tú no eres esclavo de tus pensamientos, no eres esclavo de tus emociones. Y si tú no eres esclavo de tus emociones, no eres esclavo de cómo te sientes. Es decir, tú eres el responsable de cómo te sientes en todo momento. Porque si tú controlas tus pensamientos, puedes controlar cómo te sientes. Entonces eso es la hostia, que tú puedas alcanzar ese control. Y todo esto lo tienes que hacer cambiando los pensamientos inconscientes. Tienes que pasarlos a conscientes. Y cuando tus pensamientos inconscientes son conscientes y tus pensamientos inconscientes los has cambiado a pensamientos inconscientes de abundancia, de riqueza, de prosperidad, de fe, es cuando tú no estás presente o cuando tú no tienes los pensamientos dominantes en este momento y te para un momento en un punto y te viene un pensamiento, te fluctúa una idea, ese pensamiento inconsciente lo has cambiado con el trabajo. ¿Por qué? Porque has saboteado tu subconsciente y tu mente la has alterado con un trabajo diario. Pero esto que requiere disciplina, esto requiere constancia, esto requiere persistencia. No puedes permitirte escuchar este vídeo y ya está, te lo tienes que repetir. La única manera de alterar tu subconsciente, de alterar tus pensamientos, es escuchar repetidamente información alterna a la que estás escuchando habitualmente, información de valor, para que tu mente cambie, para que tus pensamientos cambien y para que tu subconsciente cambie. Entonces, de nada sirve que tú te escuches este vídeo, te salgas, te vayas y se te va a olvidar, porque la mente olvida muy rápido. Tienes que repetir y repetir en el tiempo para que tu subconsciente empiece a recibir esas emisiones de palabras que yo te estoy enviando y empiece a identificar esas palabras y empiece a relacionarte con la palabra pensamiento, con la palabra dominante, con la palabra consciente, con la palabra inconsciente. Y tú cuando empiezas a relacionarte con eso, tu subconsciente, hay una relación y tú entonces vas a familiarizarte mucho más con eso. ¿Entiendes? Entonces, la manera de pasar de ser una persona pesimista a una persona optimista es esta, es cambiando tus pensamientos dominantes, es teniendo fe, es teniendo prosperidad, es teniendo esperanza, porque, como te he dicho antes, el ser humano es una máquina de imaginar, entonces siempre va a pensar en lo peor, siempre va a pensar en que esta situación va a ser una mierda. No debes de pensar eso porque esa mierda probablemente no sea, probablemente sea una mierda mucho más pequeña. Probablemente no sea ni esa pequeña mierda. Probablemente te vaya a salir bien. Pero aquello que piensas lo atraes. Entonces es muy importante que trates de cambiar esos pensamientos dominantes, esos pensamientos inconscientes, los pases a pensamientos de fe, de prosperidad, como te he dicho. Así que dicho esto, me voy a presentar. Soy Pablo, soy un chaval de Málaga. Actualmente trabajo como mozo de almacén mientras que me desarrollo personalmente. Te voy a dejar mi Instagram por aquí, en el cual te comparto valor a través de Reels, a través de historias. Y llegado a este punto del vídeo, te doy las gracias por venir hasta aquí. Así que nos vemos en el siguiente.